Ya, grabando. Entonces, bienvenidos a todas, a todos. Yo soy Sebastián, soy profesor de lenguaje y profesor de Armadillo Lab. Ya para los que no conocen Armadillo Lab, somos un grupo de especialistas que estamos aquí, trabajamos para la facultad y nuestra labor es ayudarles, es lo que necesiten con respecto a las comunicaciones. Y a onda desde, por ejemplo, hacer el currículum, los podemos ayudar a hacer el currículum, pero lo que más hacemos, por ejemplo, es ayudar a hacer la tesis, onda, desde la planificación, desde que no tienen ni tema, hasta ya la escritura completa, dónde van los puntos y dónde van las comas. También si tienen que hacer papers o postular una beca, etcétera, lo que necesiten con respecto a comunicaciones, ¿ya? Y nosotros trabajamos haciendo tutorías personalizadas, ustedes se pueden comunicar, ¿cierto?, desde la página de Armadillo Lab para poder pedir una tutoría. Igual eso ya se los voy a repetir al final, para que les quede claro si es que lo necesitan, ¿ok? Hoy vamos a hacer este taller que es súper básico sobre construir un currículum vitae como dice, ¿ya? Como ya dije hace un rato, siéntanse libres de interrumpirme por si tienen alguna duda, porque esto en verdad no es tanta información, entonces en verdad esto se puede ir construyendo más sólidamente a partir de las dudas que puedan ir teniendo. Como dice ahí, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cierto? Es entregar hoy criterios fundamentales y consejos prácticos para la elaboración de tu primer currículum vitae, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y para esto vamos a ver algunos temas, que es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver la definición de un currículum, para después ver ciertas consideraciones iniciales para fijar criterios en cuanto a la elaboración de un currículum, después ver su estructura, cuál es la forma que tiene que tener y cuál es el fondo, es decir, los contenidos que tiene que tener, y finalmente algunas recomendaciones, algunas cosas que es importante tener en cuenta ya en el momento en que ustedes hagan el currículum. ¿Les parece? ¿Esto es lo que esperaban más o menos? ¿Sienten que ya estamos enfocados para un buen lado? ¿Están ahí escuchando bien? ¿Estamos? ¿Sí? Eso, ahí veo deditos para arriba, gracias Felipe. Siéntanse libre ahí de poner carita o de cositas para cachar que me están escuchando o de preguntar, ¿ya? Entonces, nada, sin nada más que decir, entremos a nuestros contenidos, ¿ya? Y para esto, lo primero sería entonces la definición, ¿ya? Y en verdad me gusta harto la definición que da la Real Academia Española sobre currículum, porque además, como ustedes pueden ver cuando entran en el diccionario, aparece de dónde viene, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que currículum vitae literalmente viene como de carrera de la vida. Y eso me parece interesante, me parece entretenido porque en el fondo muestra el recorrido que ustedes han hecho a través de su vida. Eso es lo que hace un currículum vitae. Y como ven ahí, la definición dice relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etcétera, que califican a una persona. Y en verdad es súper claro, pues eso es lo que hace un currículum. ¿Ya? Ahora, vamos como siendo más específicos. ¿Para qué hacemos nosotros un currículum? ¿Ya? Entonces, es súper importante acá que tengan claro que básicamente el currículum vitae es nuestra presentación personal. ¿Ya? En el fondo lo que hace el currículum es que ustedes se están presentando frente a alguien. Y lo heavy de esto es que en verdad este alguien lo que va a hacer es calificarlos a ustedes para seleccionarlos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, porque claro, ustedes van a estar postulando, no sé, a una beca, a un trabajo, o estar postulando, no sé, a lo que sea, ¿cierto? En general son trabajos o prácticas en el contexto en el que estamos hablando, y en el fondo a la persona que ustedes le pasen el currículum, a la empresa que ustedes le pasen el currículum, ellos van a tomar varios currículums, y de esos ustedes van a seleccionar uno. Y ustedes lo que tienen que hacer es, a través de esa presentación, convencer, ¿cierto?, a la persona que está leyendo el currículum que ustedes son la persona más idónea para lo que ellos están necesitando. En este sentido, es súper importante que tengan en cuenta un criterio, ¿ya? Y es que el currículum es contextual, ¿ya? Hay un currículum para cada situación. No es que ustedes vayan a hacer un currículum y ese les vaya a servir para siempre, para todo, sino que en el fondo lo ideal es que ustedes construyan un currículum distinto para cada uno de las distintas trabajos a los que están postulando, por ejemplo. Donde se van a postular a, no sé, 5 empresas, no es que vayan a mandar el mismo currículum, o sea, lo pueden hacer, pero lo recomendable es que hagan uno distinto. Voy a profundizar en eso ahora. Lo importante es que quiero que tengan en cuenta ahora que lo que vamos a ver ahora no es que yo les vaya a entregar como una receta, así una fórmula, como ya, este es el currículum. Tiene que ser exactamente así y esto les va a resultar siempre. No, no una fórmula, no una receta, sino que en el fondo son criterios. Entonces la idea es que con estos criterios ustedes sean capaces de elaborar un currículum aplicando
los factores contextuales que le van a permitir construir el mejor currículum para esa situación en específica. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Estamos bien? Verificando que no estoy solo. Sí, sí, entiende. Ya, bacán, Daniel, gracias. Ahí está la Constanza, Martín, dicen que sí, ya, bacán, maravilloso, gracias, chicos. Seguimos entonces, ¿ya? Características. Entonces, vamos a definir ciertas características que tiene que tener un currículum vitae. ¿Qué características son estas? Primero, tiene que ser claro, y esto es fundamental. Esto es lo más importante, tiene que estar bien organizado y tiene que seguir una secuencia lógica. Porque lo importante de un currículum vitae es que sea leído en forma fácil y clara. Una persona va a mirarlo y en el fondo piensen que a la persona que le llega el currículum vitae, no sé, primero pasa como por muchas selecciones. Entonces, como que si un currículum, por ejemplo, alguien está buscando una información y no la encuentra, fácilmente pueden quedar descartados. ¿Ya? El currículum tiene que ser leído en forma cómoda y en forma simple, si no fácilmente pueden ser descartados. Después tiene que ser conciso. ¿Qué significa eso? Que tiene que mostrar la información relevante y la información necesaria. Hay que saber qué poner. Entonces vamos a tener que seleccionar. Vamos a tener que seleccionar el orden de las cosas que vamos a poner y qué cosas vamos a poner, porque no, a veces o tenemos muy pocas cosas o a veces tenemos demasiadas y ahí hay que seleccionar. Entonces hay que poner solamente lo que es relevante y necesario para el trabajo al que están postulando. Además, dicho esto, tiene que ser completo, ¿cierto? Tiene que tener, no solamente tiene que ser relevante y necesario, sino que tiene que tener todo lo necesario, tiene que tener toda la información que le están pidiendo, ¿ya? Que son la información que ahora yo les voy a poner una lista, ¿cierto? De todas las cosas que habría que poner, ¿ya? Pero el punto acá es que si bien hay que ser sintético, esta síntesis, ¿cierto? Tiene que ser completa en sí misma. No puede, hay información que no puede faltar. Y eso es lo que vamos a ver también. Luego tiene que ser consistente. Y esto tiene que ver con que, en el fondo, ustedes de repente, en su experiencia, en su carrera de vida, ¿cierto? Han hecho muchas cosas muy distintas. Y de repente no tiene mucho sentido poner en un currículum todas las cosas que han hecho, porque no van al caso. Entonces no hay que mezclar tanto, sino que hay que crear una coherencia en el currículum. Y esta coherencia se puede dar de elementos a veces que son muy parecidos, pero también elementos que son, pueden ser muy disímiles, pero que de una u otra forma pueden servir en conjunto. Y eso también nos vamos a referir más adelante. Y finalmente es súper importante que el currículum esté vigente. ¿Ya? Es decir, que lo vayan actualizando. El currículum en general siempre se va actualizando. Como que si ustedes hicieron un currículum el año pasado, no van a mandar el mismo, sino que tienen que echarle una mirada, echarle una actualizada. A lo mejor no le van a agregar nada, pero siempre hay algo chiquitito que ustedes le van a querer cambiar. Entonces tienen que ocupar un formato no solo que sea actualizado, sino que sea actualizable, porque cada vez, si ustedes encuentran un trabajo, ese lugar donde están trabajando, luego van a tener que agregarlo al currículum. Entonces siempre se va a modificar, siempre se va actualizando el currículum. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda hasta acá? Esas son las 5 características básicas que vamos a definir en un currículum vitae. Seguimos entonces. Silencio otorga, dicen. Le damos. La estructura. Ahora vamos a revisar la estructura en currículum vitae, que es como la parte más importante. Ya es como cuando uno está más perdido, es como que no sé cómo ordenar, ¿no es cierto? No sé qué poner. Entonces no hay nada más claro que una estructura. Esta estructura yo la saqué de un manual específico, no sé si ustedes lo conocen, a lo mejor sí, que es el manual de apresto laboral, que es un manual que entrega la facultad, que bueno, no solamente da consejos sobre cómo construir un currículum vitae, sino que se refiere a cómo buscar trabajo, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, cómo organizarse para eso. Entonces, súper bueno, yo se los recomiendo que lo tengan. Ahora, después de este taller, yo voy a mandar a la organización, ¿cierto? No solamente la grabación de esto, sino que también la presentación y este manual para que lo tengan. ¿Ya? ¿Lo conocían? ¿Alguien lo conoce de acá? No lo conocía. ¿No? Ya, entonces bueno que sepan que existe. Nadie lo conocía acá. Mira, es una súper buena herramienta. Se lo voy a mandar, es un documento PDF muy, muy, muy práctico. ¿Ya? Entonces, seguimos. Así un currículum vitae, más o menos. ¿Ya? Mira, el manual dice que también es primera vez que escucha de este manual. Así es más o menos un currículum vitae. Ahí, por supuesto, no lo pueden ver muy bien porque es una imagen puesta así más o menos de lejito, pero ahora vamos a ir revisando uno a uno sus partes.
Entonces, para eso primero les voy a compartir pantalla y no les voy a compartir la presentación, sino que les voy a compartir simplemente un archivo, que es este que están viendo en pantalla. ¿Ahora lo ven? Un archivo de Word. Sí, ¿Se ve bien? Ya, sí, bacán. Esto yo se los puedo mandar. Ya les puedo mandar este es como la planilla básica, ¿ya? De currículum vitae que entrega incluso la facultad. Entonces, esta misma, como ustedes pueden ver acá, tiene puesto los elementos para ir completando. Entonces, ¿cómo usted hace un currículum vitae? Lo primero es que arriba, ¿cierto? Ponen en grande, en negrita, su nombre completo, como pueden ver ahí. Después vea la carrera y, bueno, en este caso, ¿cierto? Universidad de Chile, porque somos estudiantes de la Universidad de Chile. Y aquí, claro, puede ir la carrera si es que ustedes la están estudiando, o puede ir el título, si es que ustedes ya están titulados. Después dan los datos personales, el root, ¿cierto? La dirección. Bueno, aquí va teléfono, en general esto ya casi no se ocupa, no sé si la gente sigue teniendo teléfonos fijos, salvo que sea una oficina o algo así, es súper poco común. ¿Ya? El celular, el correo electrónico, y bueno, y se ocupa también el LinkedIn, se está empezando a ocupar el LinkedIn ahora. ¿Eh? Detalles súper importantes. Acá está el mail, ¿ya? Es súper importante que ocupen un mail, vamos a decirlo, institucional o, digamos, formal. Ya, bueno, ustedes que son de la Universidad de Chile tienen un correo, que puede ser en general es @ug.uchile, ocúpenlo. Ya, es beneficioso que lo ocupen, porque, bueno, para qué estamos con cosas, la Universidad de Chile tiene un prestigio, ya, entonces está bien que ocupen ese correo. Pueden también tener otro, pero lo importante es que sea un correo, comillas, serio y formal, que tenga su nombre, que no sea como un correo así como los que uno se arma cuando estaba en el colegio, ¿cachai? Con nombres de superhéroe o con bebecito, ¿cierto? Ahí dice Juan Arregada, que tenga cierto nivel de seriedad. Es el primer filtro que uno aplica al leerlo. Exacto, para allá va la cosa, ¿cierto? Uno de los primeros filtros. Como que cuando uno se enfrenta a un mail como poco serio, existe la posibilidad de que queden descartados por poco serio, ¿ya? Así que construyen su mail como nombre, punto, apellido o algo así. También, si se fijan, en la parte de acá arriba, este currículum tiene el logo de la facultad y el logo de la Universidad de Chile, ¿ya? Hay muchas opciones estéticas de cómo construir un currículum, ¿ya? Pero igual es bueno que pongan, por ejemplo, porque si ustedes van a estar ahora recién saliendo y en el fondo todo lo académico que tienen los títulos y los estudios son de la Universidad de Chile, bueno, pongan el logo, está bien, ¿por qué? Porque en el fondo permite, nada, si el salir, ¿cierto?, de una u otra universidad da cierto prestigio. ¿Y para qué estamos con cosas? Y yo he conocido gente que elige currículum y inmediatamente de repente cuando empiezan a recibir currículum lo ordenan por universidad, por ejemplo. Y hay universidades que descartan inmediatamente. Entonces, sirve, ¿cierto?, para ganar puntitos, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Hola, Dime. Em, una consulta que, por ejemplo, ahora tuve que mandar un currículum para, bueno, que estoy buscando práctica y varios templates también tienen como una sección para poner el LinkedIn, pero en mi LinkedIn yo no tengo nada, así que en ese caso sería mejor no ponerlo, supongo. Así es. Ya. Sí, como que si tu perfil de LinkedIn no es un buen perfil, entonces ¿para qué, po? Ya, de hecho yo no Ya, tengo LinkedIn y en verdad mi currículum nunca pongo LinkedIn, entonces no tiene mucho sentido ponerlo en ese sentido. ¿Ya? ya, Ahora, hay que gracias. ver, lo que tenéis que fijarte, por ejemplo, Martín, es que de repente es importante, si estáis postulando, por ejemplo, a un trabajo que ocupa LinkedIn, y eso se puede notar, tú te podéis meter a investigar en, no sé, la página de la empresa o qué sé yo, y no sé, pues si empezáis a mirar, de repente aparecen, trabaja con nosotros o qué sé yo, y aparecen o los cargos, por ejemplo, de la empresa, y en los cargos de la empresa aparece el LinkedIn, significa que todos los directivos de esa empresa ocupan LinkedIn. Por lo tanto, estaría bueno hacerse un perfil bueno de LinkedIn para ponerlo porque ellos lo ocupan. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Asimilo perfiles. ¿Te fijas? Ya, ok. Entiendo, entiendo. Gracias. De nada, pues. Disculpa, una consulta. Dime. Es media particular, pero Está bien, está bien. supongo que es el momento de hacer ese tipo de Tipo, consulta. Mira, lo que pasa es que yo estudié acá en la facultad, pero hace como 10 años atrás. ujú, Volví ahora este año, entonces acá sale como nombre de la institución, año inicio, año fin. Entonces voy a poner como año inicio, no sé, 2009.
y año de fin, entonces eso como que me choca un poco, como, ¿cómo hago que eso pase como más piola? Ya, pero es la misma Como, carrera, sí, la misma carrera. como que no terminaste la carrera Claro, y la o sea, congelaste y después volviste. sí, y entre medio estudié otra cosa, que sí Ya, lo terminé. Entonces, eran como dos consultas, eran como, ¿cómo abordo eso y cómo lo abordo considerando que ya tengo también otra carrera también? Entonces, no sé sí, cómo tomarlo y considerarlo acá. ya, perfecto. Eh, Mira, Juan te pone tal cual lo acabas de explicar y tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Mira, el currículum Ujú. entrega datos Sí, y a través del currículum en general lo ocupan para, si pasáis el primer filtro, después están a hacer entrevistas y ese es el momento de dudas. Entonces, ujú, eso se soluciona de dos formas. Ya, mira, por un lado, como pueden ver acá, todo el resto también, lo primero que hay es como un resumen profesional. Y ahí en este resumen profesional, como aquí lo dice, ¿cierto? Dice, escribe aquí en 4 o 5 líneas una descripción de tu persona. Destaca tu carrera y universidad, mencionando entre 3 o 4 aptitudes que te destaquen como profesional. Puedes también mencionar los intereses particulares del rubro, área de trabajo, por ejemplo. Además, en caso de que agregue valor, añade tu disposición a viajar, por ejemplo. Entonces, esta es como una pequeña bio, un resumen profesional, ¿cierto? Un pequeño resumen de uno mismo, muy cortito, pero ahí se puede jugar con dar explicaciones a eso, ¿ya? Como primero estudió esto, después estudió esto otro, ¿cachai? Siempre en tercera persona, ¿ya? Entonces después cuando uno pone acá en educación, que es la primera categoría, ya la primera categoría siempre educación porque dice nuestra formación básica, ya como nuestros títulos o nuestro título. Entonces, por ejemplo, acá Manuel tú vayas a poner las 2 carreras que tenés, po, ¿te fijáis? ujú. Entonces, una efectivamente va a tener el año de inicio y el año de fin lo va a tener mucho después y va a haber algo extraño ahí, pero después uno va a ver la otra y se va a dar cuenta que entre esos años está esa otra carrera. Claro. ¿Te Sí, es fijáis? que, es que Entonces, a eso ese lo era va como, ya, explicando. sí, Y sí, eso entiendo. incluso lo puedes trabajar también en la redacción del resumen, como en paralelo también estudié tal cosa, ¿cachai? Como eso lo va explicando de alguna forma y va completando ese vacío extraño, Ujú. ¿ya? Es importante que tengan en cuenta que el resumen profesional en todo caso, y en realidad todo el currículum, siempre se escribe en tercera persona, ¿ya? No se escribe yo hice esto, sino que se dedicó a, hizo tal cosa, realizó tal cosa, ¿ya? En tercera persona siempre. Entonces, aquí entramos al asunto de las categorías, de cómo organizamos el currículum, ¿ya? Porque si congelé una carrera es necesario, conveniente ponerlo, va a depender Scarlett, ¿ya? Porque, y justamente eso es lo que quiero ver ahora, porque en el fondo, ¿qué es lo que yo voy a poner en el currículum? Por un lado voy a poner la educación, ¿cierto? Y la experiencia y todas esas cosas. Pero yo me tengo que preguntar, ¿a qué estoy postulando? ¿Y qué es lo que me sirve en esa postulación? Porque a lo mejor yo a lo mejor estudié, no sé, 10 cosas distintas, pero para lo que estoy postulando, 5 de esas no me sirve de nada. Entonces mejor, ¿para qué ponerlo? ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, Scarlett, dependiendo de la carrera que estudiaste y la que congelaste, y a lo que estáis postulando, nosotros podríamos decir, ya, mira, no te conviene poner que congelaste la carrera porque te puede jugar en contra, porque, no sé, porque no la terminaste o algo así. Pero si a lo mejor esa carrera que congelaste está relacionada con lo que estás postulando, eso va a mostrar que igual tienes conocimientos relacionados a la materia. Entonces puede jugarte a favor, tal vez. ¿Ya? Entonces, en el fondo, preguntas como esas se contestan a través del contexto y a través de preguntarse cuál es el objetivo en el momento de la redacción de mi currículum en cuanto a qué empresa estoy postulando y para qué. ¿Ya? ¿Te contesta más o menos, Scarlett? Ya, bacán. Sí, pone ahí Scarlett. Entonces, mira, si se fijan en este currículum, ¿ya? Después de educación viene experiencia laboral, actividades académicas, actividades extracurriculares. ¿Ya? Todas estas siguen la misma estructura de orden, que es, tiene año de inicio y año de fin, ¿cierto? En la columna izquierda, después tiene al medio el nombre de la institución en negrita, ¿ya? La carrera y el avance de esta, en este caso, y el estado de estudio. En cuanto a experiencia laboral, por ejemplo, es el nombre de la institución de trabajo, el tipo de trabajo, como por ejemplo práctica, memoria, part-time, full-time, y luego una descripción, ¿cierto?, de 2 o 3 líneas de el cargo y las responsabilidades como para explicar brevemente qué es lo que se hizo ahí. En cuanto a las actividades académicas, lo mismo, ¿cierto? Dónde el nombre de la institución y el cargo de actividad. Se fijan, la actividad extracurricular es igual. En el fondo, lo importante acá es que todo esto siga la misma estructura, que una persona cuando esté leyendo lea ordenado cuándo fue, dónde fue, qué cargo se tuvo, qué se hizo.
¿ya? Y después, en la columna de la derecha, aparece ciudad y país, ¿ya? Un intercambio sería educación o actividad académica, sería educación, ¿ya? Dependiendo de cómo lo está organizando. Y aquí al tiro te voy a explicar eso, ¿ya? ¿Por qué? Voy a terminar de explicar lo de la columna derecha primero, porque justamente puede tener que ver con los intercambios. Por ejemplo, si ustedes todas las actividades que han realizado, no sé, ustedes a lo mejor no han salido mucho del país ni nada de eso, y de repente todo lo han hecho, por ponerte un ejemplo en Santiago de Chile, y esta columna dice Santiago de Chile todo el tiempo, se ve un poco reiterativo, y a lo mejor no es necesario ponerlo. Pero si ustedes, por ejemplo, han trabajado en distintas partes de Chile o ido a estudiar afuera, en el fondo y la columna de la derecha lo que muestra es traslados, ¿se fijan? Eso ya puede sumar porque se puede ver que hay una diferencia. Si no, se ve simplemente reiterativo. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, si me voy de intercambio, ¿es educación? ¿Es actividad académica? ¿Ya? Eso va a depender mucho de cómo yo voy a organizar mis categorías. Por ejemplo, yo podría poner en educación solamente mi formación, la formación que me llevó a tener títulos. Entonces pongo los títulos que tuve. Y después, en actividades, porque en actividad académica, si yo hice varios intercambios, ¿se fijan? Aquí pongo todos los intercambios. Si fue congreso fuera, aquí pongo todos los congresos. En el fondo, las categorías que yo voy construyendo en el currículum va a depender mucho de qué es lo que tengo para poner y cómo quiero organizarlo. Y cómo lo voy a organizar también depende de a qué estoy postulando. Entonces, por ejemplo, después de educación, en general se pone la experiencia laboral, porque estoy postulando un trabajo, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, están postulando su primer trabajo, es posible que no tengan experiencia laboral, pero que tengan mucha, no sé, pues, experiencia de actividades académicas. Y puede que esa experiencia en actividades académicas que ustedes tienen se relacionen con el trabajo, entonces ponen esta categoría, por ejemplo, antes de experiencia laboral. Y a lo mejor en experiencia laboral no tienen nada relacionado con lo que están postulando para trabajar, pero a lo mejor, por ejemplo, estuvieron trabajando, no sé, a lo mejor están postulando a una empresa de ingeniería, ¿ya? Pero tienen experiencia laboral en cajero de supermercado. Chuta, ¿qué relación puede tener eso con el trabajo? A lo mejor ninguna. Pero, por ejemplo, muestra que ustedes sí han trabajado. Muestra que ustedes estudiaron y trabajaron al mismo tiempo. Muestra que son organizados. Muestra que pueden cumplir con responsabilidades. Entonces esas cosas igual está bueno ponerlas. Pero a lo mejor es mejor poner primero la actividad académica porque es lo que está relacionado con el trabajo y después la experiencia laboral porque en este caso que estoy mostrando de ejemplo, si bien no está relacionado con el trabajo, sí muestra aptitudes, muestra responsabilidades, muestra, por ejemplo, habilidades blandas y muestra otras habilidades no directamente relacionadas con los conocimientos del trabajo, pero que sí pueden servir para valorarlos a ustedes como trabajadores. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Sí, y ahí Martín me dijo que sí, Constanza, ya gané el Enzo, ya gané, que van a pensar que están ahí de repente, que a veces pienso que voy muy rápido, que puedo ser un poco confuso al explicar. Ya, en este mismo sentido de lo que estoy hablando, entra, por ejemplo, las actividades extracurriculares. Actividades extracurriculares son las actividades que están fuera del currículum, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos hablar si ustedes participan, no sé, por un centro de estudiantes, o a lo mejor son parte de un club deportivo, ¿ya? Y uno puede pensar, ya, pero ¿qué relación tiene eso con el trabajo a lo que estoy postulando? Dependiendo del trabajo que estén postulando, puede que esté directamente relacionado, ¿ya? Puede también que no, igual cuando hablábamos del trabajo o como de cajero. Pero, como les decía, esto también puede mostrar otras cosas que es importante mostrar para ir dibujando el perfil de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajaron en organización estudiantil, muestra que, no sé, que tienen actitudes sociales, que es gente organizada, que tienen capacidad de liderazgo, o si participan de un club deportivo, también puede ser así, ¿no? Como que a lo mejor tienen constancia, que son organizados, ¿cierto? Que son responsables,
Entonces, en el fondo, esas cosas también hay que ponerlas. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo a dónde están postulando, qué están postulando, cuál es el perfil que están buscando, y en ese sentido ustedes van organizando esto. Entonces, esta organización que está aquí puesta es como la sugería inicialmente, que parte con educación, ¿cierto? Después experiencia laboral, actividad académica y actividades extracurriculares. Pero ahí ustedes, dependiendo, ¿cierto?, de lo que postulen, es como van reorganizando esto. O a lo mejor creando categorías nuevas, dependiendo de a lo que están postulando. ¿Ya? Si es una ayudantía, exacto, una ayudantía van a actividades académicas. Entonces, por ejemplo, Constanza, si tú tenías hartas ayudantías, si eres profesor ayudante constantemente, tú en educación partes poniendo educación, que es como lo que te da los títulos, y después pones, por ejemplo, si no tienes experiencia laboral, es mejor poner primero las actividades académicas, y ahí están las ayudantías, por ejemplo, que pueden ser varias, ¿te fijáis? ¿Se entiende? Ya, bacán. Entonces, eso por un lado, esa organización, que tiene que ver como con la experiencia, ya, como de la carrera de vida. Después vienen otras categorías, que son las categorías de habilidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por un lado podemos hablar de las competencias técnicas. Y aquí entran cosas muy importantes como los idiomas. ¿Ya? En general, en los idiomas uno pone en el currículum qué idioma es y el nivel. ¿Ya? Si es nivel básico, medio, avanzado, nivel nativo, ¿cierto? Se pone a lo mejor si es hablado o escrito, va a depender de lo que ustedes estén postulando y que tanto les pidan esto. Siempre si ustedes tienen, por ejemplo, si hicieron algún curso, es súper importante poner el nivel que tienen. Pues si ustedes estudiaron, por ejemplo, inglés en algún instituto, eso los sitúa en un nivel internacional porque lo hacen dar una prueba, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ponen ahí cuál es ese nivel profesional. Si ustedes, por ejemplo, hablan inglés, pero no tienen ningún tipo de certificación, no importa, lo ponen igual. Ustedes ponen que es medio, por ponerte un ejemplo. A lo mejor tienen inglés avanzado, aunque no tengan nada que lo certifique, lo ponen, ¿ya? Lo único importante ahí es no pasarse de listo, ¿cierto? Si yo sé que mi manejo es medio, no voy a poner avanzado, porque a lo mejor, pucha, a lo mejor después me llaman en la entrevista y me hacen la entrevista en inglés, ¿ya? Porque a lo mejor lo vieron en el currículum y quieren trabajar eso, ¿ya? Lo mismo con los software. Sobre todo para usted en ingeniería, este punto puede ser muy importante, porque acá ustedes ponen el nivel de uso de los software que tienen y pongan los software. Ya incluso de repente hay tipos de currículum, dependiendo de lo que ustedes estén postulando, en lo que esta categoría empieza a categorizar por tipo de software. A lo mejor está por un lado todos los software de programación, por otro los de procesador de texto, ¿se fijan? Entonces, ponerlo ahí es súper importante, sobre todo en las ingenierías, porque se ocupa harto, ¿ya? Y finalmente, para cerrar el currículum, ¿ya? Se ponen referencias. ¿Qué son las referencias? Lo que va a pasar es que de repente, no sé, pues a lo mejor toman el currículum de usted y los quieren llamar a la entrevista, pero antes pegan una llamadita, ¿no? A las referencias. Oye, ustedes trabajaron con tal persona, ¿qué me podrían decir de tal cosa? En las referencias ustedes ponen, por ejemplo, lugares anteriores donde trabajaron, donde ustedes los pueden recomendar. O a lo mejor, no sé, el contacto del profe guía, o si ustedes fueron ayudante, el contacto del profesor al que les fue ayudante. Porque en el fondo es como la referencia, tal como las referencias cuando ustedes hacen un paper o la tesis, ¿cierto? Ponen referencias, estas son las referencias a ustedes mismos. Todo esto que yo puse aquí, ustedes lo pueden corroborar con tales personas porque yo trabajé para ellos. Entonces, si yo puse que soy una persona proactiva, si soy una persona responsable, ustedes pueden llamar a esta persona y corroborar que soy responsable. ¿Ya? Ahora, para las referencias que ustedes ponen es súper importante que conversen con la gente que van a poner de referencia y pedirles permiso, porque para la referencia en general se pone, como dice acá, ¿cierto? El mail de contacto y el teléfono. Entonces estas personas tienen que estar dispuestas a que las llamen, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende ese criterio de las referencias? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, ya, gracias Daniel, gracias Martín. Y miren, eso chiquillos, eso es como lo básico y fundamental de un currículum. Esta es como el pilar, la estructura base desde la que yo empiezo a trabajar. Las referencias apropiadas son dos, Manuel. Dos referencias. Eso es lo que se recomienda. Una es muy poquito, tres es demasiado. Con dos es suficiente. ¿Ya? Entonces, eso es. Esta es la estructura para comenzar. Esta es la estructura base.
¿Ya? Entonces, sabiendo esto, voy a pasar ahora a comentarle algunas recomendaciones para eso. ¿Están viendo de nuevo la presentación? He visto que a veces ponen hobbies como otro apartado. ¿Es común o vale la pena incluirlo? Sí, Martín, tal como decía, uno puede poner hobbies. Y eso va a depender mucho de eh, qué es lo que está aportando ese hobby a tu currículum. Y va a depender mucho si te sirve, si a qué empezaste postulando. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo puedo poner como hobby que formo parte de un club deportivo. Y eso va a mostrar ciertas cosas. ¿Ya? Eh, Se fijan, a lo mejor como hobby, no sé, como que tienen que pensar si ese hobby de alguna forma va a sumar algo a la entrevista, ya sea desde las habilidades que le entrega ese hobby, o a lo mejor de alguna forma ese hobby está relacionado con el trabajo. O sea, por ponerte un ejemplo, si están postulando alguna pega de diseño y ustedes como hobby tienen, no sé, dibujar algo, no sé, hacer cómics, es posible que esté súper relacionado con eso, entonces bueno ponerlo. ¿Se fijan? Pero por supuesto va a depender del contexto. ¿Se entiende, Martín? Sí, ya, bacán. Entonces, seguimos adelante. En síntesis, ¿ya? Lo importante es que, primero como síntesis, que hay una estructura de este formato que parte con arriba los datos personales, después viene este resumen o bio, y después vienen las categorías. Las categorías pueden ir cambiando, pero siempre es importante partir con la educación. ¿Y aquí vamos a entender con la educación? Vamos a entender los títulos principales, nuestros títulos, nuestros grados. Ya sea que tengan licenciaturas o títulos profesionales, esos van ahí, ¿ya? Y luego tienen la experiencia laboral, o la actividad académica, o la actividad extracurricular, ¿cierto? U otra categoría que ustedes crean que corresponda, y cómo las van a ir ordenando, cómo las van a ir poniendo, eso va a depender, ¿cierto?, del contexto de cómo están construyendo su currículum. Lo que sí es importante tener en cuenta en este orden es que estas categorías, cuando ustedes las van rellenando, ya sea tanto en educación, tanto en experiencia laboral, siempre se ordena de atrás para adelante, o sea, parten con lo último que hicieron y terminan con lo primero que hicieron. ¿Ya? Eso sí es importante. ¿Ya? Por ejemplo, en educación, cuando ustedes salen de la U, se suele poner el colegio, el que salieron, porque no tienen mucho que poner y porque están recién saliendo, entonces el colegio es directo, algo de su formación directa. Ya después, cuando llegan, no sé, 15 años de experiencia laboral, el colegio se empieza a volver ya irrelevante. Entonces lo sacan nomás porque ya van a tener otros títulos para poner o cosas así. Pero sí es importante que siempre pongan de atrás para adelante en el orden. ¿Ya? Como este es su primer currículum, no hay muchas más complejidades, pero por ejemplo pasa que más adelante entra un criterio nuevo, que es que ponen las cosas que tengan 5 años de antigüedad como máximo. Como que no sé, si fueron a un congreso hace 10 años, uno lo deja de poner. Ya, pero ¿por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, en el ámbito académico, uno tiene que estar constantemente actualizado. Si están postulando algún cargo, por ejemplo, de profesor en la universidad, tienes que estar haciendo cosas constantemente. Entonces no tiene sentido que tengan un currículum poco actualizado, es decir, que no hayan hecho publicaciones o que no hayan asistido a congresos en los últimos años. Eso se ve mal, de hecho. ¿Se entiende? Entonces, como pueden ver acá, en esta lista, ¿cierto? Educación, experiencia laboral. Aquí en competencias técnicas agregué un pequeño detalle que es la licencia de conducir, por ejemplo. ¿Ya? No es que haya que poner la licencia de conducir en el currículum, pero por ejemplo, si ustedes están postulando, si ustedes son, no sé, geólogos y están postulando algo así, hacen harto terreno. Entonces, a lo mejor es súper bueno para la empresa que esté encontrando a alguien que tenga licencia de conducir para poder como moverse a terreno, por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Y lo pongo en competencias técnicas porque, no sé, a veces es importante dependiendo de lo que estén postulando. Son cosas que a uno no se le ocurren, ¿ya? Pero que dependiendo del contexto pueden ser importantes, como por ejemplo también la disponibilidad para viajar. Que como se acuerdan que decía que en la bio que a veces poner disponibilidad para viajar es ventajoso, porque, pucha, a lo mejor justamente esta empresa está buscando a alguien que se mueva de un lado a otro, no sé, o que se traslade por Chile o por el mundo, ¿cierto? Trabajando, y entonces necesitan a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Hay gente que a veces no está dispuesta a viajar. Entonces, a lo mejor, dependiendo de lo que usted está postulando, el poner eso en el currículum puede sumarles puntitos.
¿Ya? ¿Y qué poner entonces a grandes rasgos? De todo lo que puedo poner. Pucha, ponen las distinciones, experiencia en laboratorios de investigación, habilidades informáticas, becas, ayudantías, tutoría o auxiliares, actividades comunitarias, voluntariado, ¿cierto? Actividades deportivas, estudio en el extranjero, pasantía, toda su carrera de vida, toda su experiencia. Y ahí ustedes tienen que preguntarse entonces qué cosas me sirven o no me sirven dependiendo de lo que estoy postulando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Supongo que no hay dudas. Vamos a pasar a las recomendaciones entonces. ¿Ya? Recomendaciones a tener en cuenta en el momento en que construyan su currículum. Primero, háganlo con tiempo. Porque igual es buena pega, es harto, tienen que reunir cosas, tienen que pensar. Entonces, en el fondo, si van a hacer un currículum para mandarlo yo mañana, probablemente lo va a quedar demasiado, pero no les va a quedar tan bueno. Entonces yo les recomiendo, aunque no tengan que hacer un currículum ahora, empiecen a hacerlo, porque es un trabajo que ustedes van a estar haciendo constantemente, porque además como se actualiza, nunca van a dejar de hacerlo, nunca van a dejar de actualizarlo, van a tener ahí su carpetita ordenada de currículum, ¿ya? Y cuando lo hagan entonces en ese sentido, cuando hagan el currículum para postular un trabajo súper importante, investigar el perfil. Y no me refiero al perfil de ustedes, al perfil de la empresa. Entonces ustedes pregúntense, a ver, ¿a qué empresa voy a postular? ¿A qué cargo quiero postular? Entonces de repente ustedes, cuando se ponen a investigar esta cuestión, entran, no sé, a la página de la empresa y dice, buscamos trabajadores que sean, no sé, proactivos y responsables. Ah, ya, entonces tú ponías ahí después en el video que estáis poniendo, en el resumen inicial, ponen una persona proactiva y responsable, ¿cachai? Agarrar los enganches, las keywords que te están dando la misma empresa. Si una empresa que se preocupa, no sé, por buscar gente creativa o buscar, no sé, gente que le gusta, tal, ya, jueguen con eso, ocupen eso. Apunten al perfil que la empresa está buscando. ¿Ya? Entonces, súper importante en ese sentido, por eso yo les decía al principio, si ustedes están postulando a 5 empresas distintas, lo mandan en el mismo currículum. Construyen la misma base, pero la van modificando pensando a qué empresa y a qué cargo están postulando. ¿Ya? Luego, tengan una versión full y una selección. ¿A qué me refiero? Pucha, de repente cuando están recién saliendo en su primer currículum, a veces no hay tanto que poner, pero a medida que pasa el tiempo, van a empezar a hacer cosas y el currículum va a ir creciendo, 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 creciendo. Un buen currículum tiene entre 2 y 3 páginas, no más que eso. Y si ustedes empiezan a acumular todas las cosas que hacen, a lo mejor pueden llegar a una redacción de 10 páginas. Está bien, hagan eso, tengan esa versión. Y además, tengan ordenadas en carpetita todos los papelitos que puedan verificar eso. Bueno, pueden ser carpetas digitales o depende, pero lo importante es que, por ejemplo, si ustedes hicieron tal curso, tienen que tener el certificado de eso. ¿Ya? Por ponerte un ejemplo, a los profesores de colegio, cuando postulan a trabajos, les piden que lleven una copia notarial del título. ¿Ya? Entonces, en el fondo, vayan guardando todas las cosas que ustedes hacen y que van en el currículum, ustedes necesitan poder sustentarlas con un documento que lo verifique. ¿Ya? Entonces, tengan ahí ordenada su carpetita con todos esos documentos y tengan como su documento curricular, su currículum, redactado el full, y después cuando van a postular una pega es como, ya, a ver, para esta pega no voy a hablar de esto, ya esto lo saco, esto empiezan a limpiar, hasta dejar el currículum más chiquitito de 2 páginas, 3 páginas. Y empiezan a reordenar. Ah, mira, mejor para esta pega, mejor poner esto primero, esto otro primero, y así ordenar. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende ese concepto? No sé si lo habían pensado, en verdad. ¿Ya? Sigo, de que hay silencio. Sí, ahí Martín dice que sí, que le gustó. Bacán, gracias. Luego, revisar redacción. ¿Ya? Y esta cuestión es súper importante. Suena como suena como si estuviera de más decirlo, pero un error ortográfico, una palabra mal tipiada los puede dejar fuera. ¿Ya? Así que revisen súper bien. Por eso también es súper importante hacerlo con tiempo. Para que ustedes lo hagan, lo dejen ahí tirado así, y ya después al otro día lo revisen con calma.
para que no se les pase errores. Pásenselo a algún amigo, alguna amiga para que lo revise, o algún familiar, no sé, oye, ¿me lo podéis leer? ¿Le veis algún error? ¿Qué opináis? ¿Cierto? Está bien redactado, ¿ya? Para que no caigan en errores. Y junto con eso, finalmente, que es como algo, en general yo tengo la revisión full en LinkedIn, dice Juan, la que envió el postulado del resumen, exacto, leer más de 3 hojas es una lata, y si logras pasar esa barrera van a leer todo lo que está disponible de ti en LinkedIn, exacto, ¿cierto? O sea, en el fondo, como bien dice Juan, el currículum es una síntesis, es un resumen. Si quieren profundizar, bueno, los van a llamar y van a tener una entrevista. Y ahí van a profundizar en detalles del currículum o en otras cosas. ¿Ya? Bien dicho, Juan. Y bueno, ahora finalmente quería decir algunas cosas sobre como la estética del currículum. Mira, como facultad de ingeniería, por supuesto, vamos a recomendar ocupar colores neutros y una tipografía sencilla. ¿Para qué? Para dar una impresión de algo serio, formal, sobrio, simple y claro. Que eso es lo más importante en un currículum, ser simple y ser claro. Pero, pucha, a lo mejor dependiendo de la empresa a la que estén postulando, valoran otras cosas. No sé, por ejemplo, los diseñadores gráficos suelen tener currículum así bien como estrambóticos, por decirlo de alguna forma, porque les meten colores, ¿cierto? Y hacen cosas no tan neutras, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto este currículum, que me lo encontré en internet, y era así como, no sé si este es un currículum, ¿es el peor error o el mejor acierto? Igual es súper divertido, pero claro, como que a lo mejor la empresa lo va a ver y va a decir, ¡guau! ¡Cacha qué nivel de creatividad! Oh, mira, y está así como todo redactado como si fuera un pony, po. This little pony went to here, y al final dice, the adventure is far from over. What will this little pony do next? Who knows? Como, claro, ahí Juan dice, si postulas a Hasbro, a lo mejor es un súper buen currículum, ¿cachai? Como, sí, como que, o Blizzard, claro, sí, pues, ¿cachai? Como que, si estáis postulando un lugar donde, no sé, la narrativa es importante, o el diseño es importante, ¿cachai? Como que, claro, puede ser que sea bueno, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo decidir eso? Pucha, dependiendo de a qué estoy postulando, a qué empresa y a qué cargo, ¿ya? Por supuesto, uno siempre recomienda como cortar por la tradicionalidad, porque en el fondo te va a ir más a la segura. ¿Y por qué es menos jugado? Porque cuando uno se la juega, pues como que no te resulte nomás, ¿ya? Pero es verdad, o sea, probablemente si estáis postulando como alguna empresa así, no sé, por último, hay una empresa chilena, Fractal, que diseñan juegos de tablero. A lo mejor este currículum les llama la atención, que son gente más lúdica, que como que busca eso, creatividad, diseño, juego, narrativa, ¿ya? Y bueno, en ese sentido es súper importante como que les pongo un poco el parche ante la herida para que lo piensen nomás, porque esto siempre les puede pasar. Si no los seleccionan, como que no necesariamente es porque no son capaces o porque no tienen las capacidades, sino porque a lo mejor no son el perfil que estaban buscando en ese momento. El perfil es súper importante. Cuando buscan una pega, buscan un perfil. No necesariamente alguien que tenga ciertas habilidades, sino que también pueda, o que tenga ciertos conocimientos, sino que pueda adaptarse bien a lo que la empresa necesita. Entonces, por ponerte un ejemplo, a veces están buscando cargos de subordinados y la persona que llega es demasiado líder. Y necesitan a alguien que no sea tan líder, alguien que tenga que pueda seguir instrucciones tranquilo y que no tenga tanta iniciativa, entonces no te sirve. A lo mejor la persona es seca, pero es demasiado proactiva, demasiado líder y nos va a meter mucho ruido en la empresa. Nosotros queremos a alguien que siga órdenes nomás. Por ponerte un ejemplo en cuanto a la importancia del perfil. ¿Y cómo saber eso? Bueno, investiguen sobre la empresa. ¿Cuál es el cargo? El cargo les va a decir algo al perfil. ¿Qué es lo que hace la empresa? Eso también les va a decir algo al perfil. Y ahí está la clave. Por eso hay que personalizar el currículum. Y bueno, en esto mismo ya si quieren, porque yo también supongo que ustedes pueden tener muchas dudas personales, lo que vimos hoy día es como un repaso general de criterios.
pero cuando ustedes empiezan a construir su mismo currículum, siguiendo estos criterios, les van a salir dudas. Pucha, ¿pongo esto o no lo pongo? ¿Será mejor este orden o este otro orden? Si ustedes quieren solucionar eso, bueno, escríbanos. ¿Ya? Pueden meterse y como pueden ver, ¿cierto? Ahí armadillolab.inc.chile. Si ustedes googlean Armadillo Lab, lo primero que les va a salir en Google es esto. Y como pueden ver ahí en la esquina superior derecha de la pantalla, está ese botoncito rojo que es solicitar tutoría. Y ahí ustedes van a rellenar un formulario y en el formulario ponen a qué hora quieren que los atiendan y van a tener una atención personalizada. Esto funciona en horario de oficina, de lunes a viernes, y hay profesores que se van a juntar con ustedes, tienen una hora para conversar y pueden juntarse todas las veces que quieran para, puede ser hasta desde comenzar a hacer el currículum hasta ya simplemente revisarlo para ver si está bien o si hay alguna duda. ¿Ya? Y por supuesto, también está el manual ya de apresto laboral que yo se los voy a mandar, ya se les va a hacer llegar esta presentación, la grabación y el manual para que lo tengan, junto además con la plantilla del currículum por si quieren empezar a rellenarla. ¿Ya? Y eso que vimos hoy día, ¿cierto? La definición de currículum, sus criterios iniciales, su estructura y finalmente algunas recomendaciones. Darán, muchas gracias. Sentí que pasé pero volando, pero bueno, teníamos una hora nomás, así que había que ir a lo básico. ¿Hay alguna duda, gente? Gracias por los aplausos, Felipe, así me siento menos solo. Juan dice ahí, gracias, claro y directo al punto, bacán, qué bueno que te sirva, Juan. Sí, intenté ir directo al punto nomás, porque en el fondo se puede decir mucho sobre esto, pero en verdad las dudas suelen pasar en lo personal, ¿no? Las dudas suelen ir como a cosas puntuales, mira, estoy postulando a esto, o tengo esta experiencia que quiero poner, pero no sé dónde ponerla, ¿cierto? Y todas esas cosas las podemos ir revisando personalmente, así que si lo necesitan, recuerden que pueden solicitar una tutoría con Armadillo. Así que bueno, eso. ¿Alguna otra duda? ¿O estaríamos? De nada, Manuel, qué bueno que le haya servido. También, si es que hay algo que creen que faltó en esta presentación o algo que les gustaría que se hubiera abarcado que no se abarcó, es bueno que me lo digan para saberlo y agregarlo en los próximos talleres. Todo bien, dice Andrés. Maravilloso. Así que una duda frecuente que tiene el estudiante tiene que ver con el manejo de las pretensiones de renta. Ah, ese es un tema importante. En general, las pretensiones de renta sí es un tema que aparece más adelante en las entrevistas. Ya, como que no se pone en el currículum, pero suele ser un tema que aparece en la entrevista. Y claro, ahí, bueno, podemos tener todo un taller en torno a cómo preparar una entrevista de trabajo. Sí. Se puede tener en cuenta y vamos a nombrarlo en las siguientes versiones. Gracias, Juan. Así que eso, pues, chicos y chicas, siendo ya 5 para las 12. Creo Disculpa, que... Dime, Martín. el template que mostró, ¿dónde está? Se los voy a mandar, ¿ya? Les voy a mandar a los organizadores acá que les van a rebotar a todos ustedes o van a hacer públicos los materiales. Va a estar el template, va a estar el manual de presto laboral, va a estar esta presentación para que puedan tener el acceso. Ya, gracias. De nada, pues. Hasta la próxima, Juan. Chao, Constanza, que estés bien. Qué bueno que te sirva. Chao, gracias. Chao, Daniel, que estén bien. Chao, Felipe. De nada, Martín.